Estimados colegas y amigos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de las muchas que hemos estado ofreciendo semanalmente. Bienvenidos todos ustedes a una nueva etapa. Como saben, hemos dado 90 conferencias en estos tiempos del COVID y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias. Muchas de ellas han sido buenísimas, vamos a elegir las mejores probablemente y vamos a pasarlas semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación, ¿sí? Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables. Salen con un número de folio, con un código QR. Con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas si no las tomaron antes o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas, ¿sí? Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos, pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, $5 para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago y entonces van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando y para no tener que hacer envíos tardíos, pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que pues ya no van a llegar más. Entonces a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su pago y además, si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan y entonces ahora sí, ya teniendo la certeza, no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un cliccito, anexar una foto de su credencial vigente y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan pues las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Estamos ya listos para iniciar esta conferencia que bueno, pues hoy me toca a mí. El tema, como está aquí en la pantalla, es la química clínica en el diagnóstico y control de la diabetes mellitus, por un servidor. Bueno, pues yo presento todas las conferencias y los conferencistas, pues ya todos me conocen y si no me conocen, bueno, soy QVP, soy químico, siempre digo gracias a Dios. Tengo maestría y tengo doctorado, pero no me gusta, dice, ¿cómo prefiere que le digan pues maestro o Sergio?
¿sí? Y digo maestro porque yo di clases y trabajé en el Politécnico 30 añitos, entonces pues, fui maestro de licenciatura y de posgrado, pues muchos años. Entonces, ¿cómo prefiero que le digan? Pues Sergio. Nosotros somos gente muy sencilla, los químicos. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo se llama? Pues Sergio. Sí, pregúntenle ustedes a un médico, ¿cómo se llama? Soy el doctor fulano de tal. Miren, ni doctores, sí, es médico, no es doctor. Bueno, si a mí me dicen doctor, me tienen que decir doctor en ciencias. Y lo que de plano me cae bien gordo es que me digan doc. Y aquí mis compañeras me dicen doc a cada rato y hoy se me retuerce el hígado. Bueno, realmente no me gusta el doc, ¿sí? Si me va a decir que me diga doctor, es más, me tiene que decir doctor en ciencias. O mejor que me digan Sergio, porque el doc me cae bien gordo. Y si me dice doctor, me pueden confundir con médico, entonces tampoco se vale. Soy orgullosamente químico. Bueno, son chascarrillos, con eso termino ya la presentación, pues ya nos conocemos. Sí, nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros e iniciamos ya, sin más, con la conferencia de este día. Sí. Muy bien, estas son preguntas que a mí me gusta, siempre que inicio las conferencias, me gusta así hacer que trabajen las neuronas, ¿sí? Entonces aquí son preguntas para ustedes los que están allá del otro lado del cable, ¿sí? Entonces, ahí les van, ¿sí? Y de hecho tengo una pantalla gigante aquí enfrente de mí y voy a poder echarles un ojito para ver si aparecen ahí las respuestas. Miren, ahí estoy viendo a Ceci Velázquez que nos manda saludos. Desde Nicaragua, Ana María Rosales nos está saludando. Alicia Cajina, buenas tardes a todos. Paula Aguilar. Bueno, a todos les enviamos un cordial saludo. Ahí está, primer pregunta para ustedes, ¿sí? Y bueno, es un poco para medirle el caldo a las albóndigas, así se dice por acá, para ver qué tanto saben, en otras palabras. Y la pregunta es, ¿qué significa el término diabetes mellitus? Ay, es que se están yendo. Bueno, de eso queríamos, ¿no? Que participe. Ahí está, mire, derivada del sifón griego. Diabetes, la palabra mellitus es dulce. Ya está. Viene del sifón, ¿sí? En realidad, el sifón, pues es lo que se hace vacío para que se vacíe un recipiente que tiene agua, sí, por diferencia en las presiones. Sí, efectivamente es un sifón, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vacía el cuerpo de agua, se orina mucho y eso es lo que significa invasión de agua. Dulce, dijeron con miel, bueno, pues dulce, eso es lo que significa. Invasión de orina en este caso, invasión de orina dulce, eso es lo que significa diabetes mellitus. Se los estoy diciendo, mira, ahí se dice, mellitus proviene del término griego que significa dulce, ya se fue. Orina dulce, miren, ahí está, recuerdo que era algo de orina dulce, José Luis Vicente, efectivamente, invasión de orina dulce. Muy bien, ya quedó esa pregunta y sus respuestas. Ahora miren, para que no se les olvide, esta de la que vamos a hablar es la diabetes mellitus. Y hay otra que es diabetes insípida. ¿Qué significa insípida? Que no tiene sabor. Todos lo sabemos, eso no se las voy a preguntar públicamente. Y esto nos recuerda que para poder distinguir si la orina está dulce o insípida, hay que probarla. Y también nos dice que los laboratorios clínicos surgieron probando la orina. Y entonces tenían que decir, insípida, dulce. Ah, esta es diabetes insípida y esta es diabetes mellitus. Gracias a Dios que ya hay tiras reactivas, ¿verdad? Porque si no, seguiríamos probando muchas orinas. Órale. Bueno, así nació el laboratorio, en realidad, de la curiosidad. Y bueno, yo siempre que hablo de esto, seguramente que sucedió algo así como que 2 personas hicieron pipí en el campo y se dieron cuenta que las hormigas se iban sobre una de las orinas y a la otra ni caso le hacían. Y entonces la curiosidad científica se preguntaron, ¿y por qué? ¿Por qué las hormigas se van allá y a esta no? Y bueno, pues ¿qué les gusta a las hormigas? Lo dulce. Pongan ustedes algo dulce, van a llegar las hormigas, segurísimo. A mí me ha tocado ver hormigas en el piso número 13, ¿sí? Y hasta allá llegan si dejan ustedes algo dulce. Entonces, bueno, las hormigas, así que no sé si vuelan, pero me imagino que sí, y llegan hasta allá, piso 13. Entonces les encanta a las hormigas, sí, lo dulce. Entonces, bueno, diabetes mellitus, invasión de orina dulce. Y bueno, para que esté el breviario cultural completo, la insípida, nada tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos. La insípida se produce porque falta la hormona antidiurética.
y entonces se producen volúmenes exageradamente altos, ¿sí?, de orina, pero es insípida, no tiene glucosa, no tiene dulce, no tiene miel. Volumen de orina de 24 horas en una persona con diabetes insípida puede ser hasta de 24 litros. 24 litros en un día de orina. Impresionante. Es un garrafón, vamos, los garrafones de beber agua son de 20 litros, más que un garrafón de orina insípida. Y todo es porque falta la hormona antidiurética, ¿sí? No vamos a hablar más de esta diabetes insípida. Ahora, en el paciente diabético, del que vamos a hablar con diabetes mellitus, pues también hay una invasión de orina. No llega a ser tan grande el volumen, pero sí vemos volúmenes de 6 litros, de 8 litros en pacientes con diabetes mellitus, si ustedes juntan la orina de 24 horas. Y si la prueban, pues está dulce seguramente. Yo no la he probado porque pues ya tenemos tiras reactivas, pero seguro que si la prueban es dulce. Si alguien quiere probar, pues adelante, ¿no? Tiene mi permiso. Diabetes mellitus, invasión de orina dulce, que no se les olvide. Eso es lo que significa. La otra es invasión de orina o sifón de agua o sifón de orina insípida. Entonces, bueno, pues hay que probarla. Muy bien, la siguiente pregunta, y ustedes ya la están leyendo. ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes mellitus en la población mundial o en su país? Bueno, esto es interesante. Yo he tenido auditorios con muchas personas y cuando hago esta pregunta me han contestado 60%. 70% de la población son diabéticos. Bueno, obviamente están muy equivocados. Andan por ahí del 12, del 9, del 8%. Están más acertados. Otra pregunta para ustedes. Esta ya está más así, dificilona. ¿Para qué sirve la determinación de la fructosamina? Estamos hablando de diabetes, desde luego. Entonces la pregunta ahora es para ustedes. Otra pregunta para ustedes, ¿sí? ¿Para qué sirve la determinación de la fructosamina? ¿Sí? Refleja la continuación del promedio de la glucosa de las últimas 2 o 3 semanas. Ándele, ahí está la respuesta. Para determinar el índice de azúcar en la sangre, para medir el promedio de las últimas 2 semanas. Está bueno, gracias. Una más. Ahí les va, ya, se acabó la fructosamina. Entonces ahora otra pregunta para ustedes. Y bueno, ahí la pueden leer. ¿Qué significa encontrar cuerpos cetónicos en orina? Es una pregunta muy antigua esta, es elemental, así es de lo que primero estudia uno cuando habla o estudia a la diabetes mellitus. Vamos a recordar. Cuando no entra la glucosa en las células de los pacientes diabéticos, las células necesitan energía y la forma en que obtienen energía pues es utilizando otras fuentes de energía y entre esas fuentes de energía pues tenemos a las grasas y específicamente a los ácidos grasos de las grasas. Cuando se degradan los ácidos grasos, pues ya saben ustedes que se degradan a través de la beta-oxidación. Y la beta-oxidación va cortando de 2 en 2 carbonos y sale como acetilcoenzima A. Pues sí, pero en la última vuelta en realidad quedan 4 carbonos. Y ese compuesto de 4 sale y es un cuerpo cetónico. Es el beta-acetoacético o acetoacetato. Sí, esos son los cuerpos cetónicos. Y su primo hermano, beta-hidroxibutírico. Son los 2 cuerpos cetónicos, aunque realmente solo uno es cuerpo cetónico, químicamente hablando. Entonces, cuando se están degradando grasas aceleradamente, se producen cuerpos cetónicos, aparecen en la orina. Pues sí, pero en el tránsito son ácidos y puede provocar cetoacidosis. Es una acidosis, sí, pero es por cuerpos cetónicos, efectivamente. Ahora, ¿sucede solo en los diabéticos? No, también en el ayuno prolongado. Así es que no es diabético, pues sí, pero no hay glucosa. Y si no hay glucosa, las células necesitan energía. ¿De dónde la obtiene? De quemar grasa, de quemar ácidos grasos a través de la beta-oxidación y se producen muchos cuerpos cetónicos. Muy bien, los encontramos en la orina. ¿Qué significa que estén en la orina elevados? Que se está utilizando grasa aceleradamente. Y una de dos, o es diabético y no puede utilizar la glucosa, o tiene un ayuno prolongado y hizo muchísimo ejercicio. Se acabó la glucosa y entonces comienza a quemar grasa. ¿Sí? Pero si no hizo mucho ejercicio y tiene cuerpos cetónicos en la orina, lo que nos dice es que no está utilizando glucosa y que el paciente está descontrolado. Miren, a mí me gusta, pues ahora sí que buscar el contexto en el tiempo de los temas que yo estudio. Y bueno, pues miren, el estudio de la diabetes
Pues es un estudio de hace no mucho tiempo. Ahora miren, me gusta así ver el contexto general. ¿Saben ustedes cuándo comenzó a haber, en qué año comenzaron a haber laboratorios clínicos? O sea, ¿desde cuándo hay laboratorios clínicos en el mundo? Es otra pregunta. Bueno, pues en realidad los laboratorios clínicos son de por ahí de 1930. Antes de eso no había laboratorios clínicos. Los pocos análisis que se hacían para las personas, para estudiar las personas y sus enfermedades, las hacían los médicos en su consultorio. Aquí en México, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México apenas festejó su 100 aniversario y de las carreras más antiguas era la de químico farmacobiólogo. En la famosa escuela Facultad de Ciencias Químicas, que está aquí en Tacuba, todavía existe el edificio. Así es que en realidad está por ahí de los 95, entre 95 y 100 años, que comenzó a haber la carrera de químico farmacobiólogo. Y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es de 1935, así es que estamos hablando de 65 más 20, 85 años. A partir de ahí comenzó a haber químicos y laboratorios clínicos, ¿sí? El control de calidad es de 1950. La enzimología clínica anda por ahí de 1965. La automatización por ahí de 1971. Y bueno, pues en realidad el caos pues ha estado presente en muchos temas y pues, el diagnóstico de la diabetes no se diga. Antes de 1979 había un montón de términos, ¿sí?, que la gente utilizaba. Diabetes juvenil, diabetes del paciente maduro, diabetes de la embarazada, hablaba de diabetes química y bueno, había muchos términos que se utilizaban. Y luego la cifra para decidir si las personas eran diabéticas o no era de 140. Así es que solamente si pasaban de 140 miligramos por decilitro, ¿sí?, se podía decir que tenía diabetes. Pero bueno, en el 1979 se reunieron un grupo de expertos, como ahí dice, Comité de Expertos para Diagnóstico y Clasificación de la Diabetes mellitus de varios países, y propusieron pues uniformizar términos, criterios para el diagnóstico y clasificación. Y entonces fue que le bajaron a los 140 y lo bajaron a 126. Entonces, para decir que una persona era diabética, se necesitaba que rebasara 126 al menos 2 veces. Había hasta un algoritmo para hacer el diagnóstico, justamente en ese artículo de 79. ¿Sí? Entonces, bueno, duró unos cuantos añitos, miren, hasta 1997, 22 años después, ¿sí, verdad? 17, 10, bueno, todos esos años después. Sí, se reúnen los expertos y hacen cambios. Y dijeron, no, todavía está muy alta la cifra de 126. Y bueno, actualmente ya le bajaron a 100, ¿sí?, en el 2002. Entonces, ahorita arriba de 100 se habla de prediabetes. Entre 100 y 126 actualmente son prediabéticos. Bueno, han cambiado los criterios. Dejaron de publicar el comité de expertos. Parece ser que se pelearon. Y entonces yo buscaba artículos después del 2002 y no aparecían como comité de expertos, nunca vi uno más. Hasta que me di cuenta pues que en realidad ya no existía ese comité de expertos y la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, comenzó a publicar pues hasta con el mismo nombre, ¿sí?, así como Diagnóstico y Clasificación de la Diabetes mellitus. Y entonces la Asociación de Diabetes Americana, la ADA, publicó en el 2005, luego en el 2008, luego en el 2011, y entonces me di cuenta que era de 3 en 3. Si cada 3 añitos actualizaba. Y dije, mira, pues ya no existe el comité de expertos. Y bueno, pues los expertos gringos tomaron la batuta y sí, así fue. Resulta que en México tenemos una norma oficial mexicana. Sí, es una NOM. Todas las NOM son obligatorias. Y bueno, esta NOM es para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. Fue publicada en noviembre, 23 de noviembre, miren, ya está por cumplir añitos, 10 añitos de publicada esta norma, ¿sí? Entonces, tenemos una norma mexicana que es obligatoria. Está basada en la ADA del 2008,
Sí, porque bueno, pues se tardan en publicarlas y en realidad se basaron en el artículo de la ADA del 2008. Y bueno, les hago notar que antes hubo un proyecto para modificar la norma, ya teníamos una norma del año 94 para prevención, tratamiento y control de la diabetes. Pues sí, pero esa norma, sí, del 94 se quiso actualizar y se publicó como proyecto hasta el 2007. Y ya publicada en el diario oficial y entrando en vigor hasta el 2010, se tardaron un buen, del 94 hasta el 10, bueno, pues 16 años en actualizar la norma para diagnóstico y control de la diabetes mellitus, dramático asunto, ¿verdad? Bueno, pero los de la ADA, miren, ahí está este artículo ya con pasta dura incluso, del 2011. A los 3 añitos publicaron la del 2014, ¿sí? Y bueno, ya les dije que iban como que de 3 en 3. Pues sí, pero resulta que miren, ya publicaron en el 2015, ¿sí? Tiene 98 hojas. En el 2016, 119 hojas. En el 2017, bueno, ahorita va a aparecer, parece ser que se me movió ahí el orden. En el 2018 salió otra vez, cada añito ya están saliendo. 172 hojas en el 18, en el 19 204 hojitas y en el del 2020 224 hojas. O sea, es el mismo documento, ¿sí? Para estandarizar el cuidado médico de la diabetes. Y bueno, pues es la ADA que ha publicado todos estos. Entonces ahí está. El número de hojas va 98, 119, 142, 172, 204 y 224. Cada año se está actualizando. Apenas ustedes están terminando de estudiar y aprender todo lo que tenían que aprender en el 2019 y pumba, les duplican el número, bueno, les aumentan el número de hojas y ahora tienen que estudiar otro documento y ver si hay cambios y si son trascendentales, etcétera. ¿Sí? Y bueno, aquí está la cita bibliográfica y bueno, ahí están las imágenes de cada uno de estos y ustedes los pueden bajar, por cierto. Y bueno, esa es la ADA por su parte. Pues sí, pero son Asociación de Diabetes Americana gringa, pues, para ser exactos, porque bueno, pues ya ven que ese es todo un rollo. Los gringos piensan que América es Estados Unidos y para ellos solo América es Estados Unidos, pero están bien equivocados. Miren, de Guatemala para abajo, pues es Centroamérica. Y bueno, pues más abajo Nicaragua y Perú, pues ya son Sudamérica. Y a nosotros, pobrecitos los mexicanos, los gringos no nos quieren y dicen que no somos norteamericanos, estamos en América del Norte. Y los de Centroamérica, pues dicen que no somos centroamericanos. Total, nadie nos quiere a los pobrecitos mexicanos. No somos ni de Centroamérica ni de Norteamérica. Dramático asunto. Pero bueno, pues resulta que la Organización Mundial de la Salud, pues es en realidad el líder internacional, ¿sí? Y bueno, pues también le entró al escenario y publicó este documento para clasificación de la diabetes mellitus, pero es desde el 2019. Y bueno, también ahí está la cita, ¿sí? Entonces, bueno, ya les hablé un poquito del contexto de lo que ha sucedido con este asunto. Y bueno, pues vamos a dedicarle un poco de tiempo al estudio de la ADA, de ese documento que tiene 224 hojas. Ahí está. Entonces, miren, ya les dije que los líderes a nivel global, mundial, pues es en realidad la OMS. Y bueno, yo sé que esto es mucho texto y no pretendo leerlo todo, pero algunas cosas son importantes y en varias de estas diapositivas, pues ahí subrayé o sombreé en verde azulado. Bueno, yo digo que es verde, pero otras gentes lo ven azul, verde turquesa. Y dice aquí la definición de lo que es la diabetes, dice la OMS o WHO en inglés. El término diabetes describe un grupo de trastornos metabólicos caracterizados e identificados por la presencia de hiperglucemia en ausencia de tratamiento. ¿Sí? Entonces hay hiperglucemia si no hay tratamiento. Obviamente lo que se busca con el tratamiento pues es controlar los niveles de glucosa. La etiopatología es heterogénea, incluye defectos en la secreción de la insulina o en la acción de la insulina o en ambas cosas. Los efectos específicos a largo plazo de la diabetes incluyen retinopatía, la gente queda ciega, nefropatía, tiene insuficiencia renal crónica e irreversible y les conduce a la muerte.
y neuropatía, entre otras complicaciones. Las personas con diabetes sufren otras consecuencias, entre ellas, bueno, ahí están cardíacas, periféricas, cerebrovasculares, pero la que seguramente a los caballeros les preocupa más es la disfunción eréctil. Entonces, bueno, por eso se las puse en azulito, ¿sí? Y la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Bueno, entonces, dice la OMS, idealmente sería bueno que hubiera una única clasificación. Esto facilitaría, dice, con 3 propósitos: la atención clínica, la etiopatología y la epidemiología. Y luego abajo dice, el grupo de expertos consideró que es mejor definir un sistema de clasificación que priorice la atención clínica y ayude a los profesionales clínicos a elegir el tratamiento adecuado. El único sistema de clasificación que actualmente podría contribuir de alguna manera a lograrlo es uno que se base en los parámetros clínicos para identificar subtipos de diabetes. Todo lo demás, bueno, pues es interesante. La clasificación, bueno, de la OMS está esta tabla. Pues sí, pero está muy chiquita, yo lo sé. Entonces, bueno, la partí en 2, ¿sí? Bueno, miren, lo que resalta de esa tabla, lo remarqué ahí, ¿sí? La diabetes tipo 1 y tipo 2 fue removida. Órale, la OMS eliminó estos 2 grupos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿sí? Y entonces ellos proponen un nuevo término ahí, un nuevo grupo, que es un grupo de formas híbridas de diabetes, así se llama. ¿Qué tiene el paciente? Tiene una forma híbrida de diabetes. Órales, está bastante evolucionado. Nadie usa ese término, debo decirles. Porque bueno, pues aquí el problema viene, ¿y a quién le vamos a hacer caso? A los de la ADA, que son gringos y que son muy regionalistas, o bien le hacemos caso a la OMS, que es a nivel internacional. Híjole, pues a mí me gustaría hacerle caso más a la OMS, pero la verdad me temo que está muy atrevido esto. Quitaron el tipo 1 y el tipo 2. Fue removido, como ahí lo dice. Y bueno, ahí está, dice, ahora se le llama formas híbridas de diabetes. Bueno, más abajo está otros tipos específicos de diabetes. Diabetes no clasificada e hiperglicemia detectada por primera vez durante la preñez o el embarazo, o sea, la diabetes de la embarazada, como se le llama. Esos son los grupos que propone la OMS. Y bueno, por un lado quita el grupo 1 y quita el grupo 2. Y en el texto, pues resulta que habla de las 2. Entonces dice uno, ¿por fin lo quitaron o no lo quitaron? Que se pongan de acuerdo. Bueno, pues está bastante confuso esto, hay una laguna ahí. Sin embargo, tomé algunas cosas que son de interés. Miren, lo que fue o es la diabetes tipo 1, lo que antiguamente se llamaba diabetes juvenil, ¿sí? Bueno, pues dice aquí que el 3 al 4% de las personas, es decir, de los que tienen diabetes, 3 a 4% tienen la tipo 1, que se presenta en la infancia. Y dice acá abajo, la diabetes mellitus reduce la esperanza de la vida en unos 13 años, viven menos, por supuesto. Distinguir la T1, que es la diabetes mellitus tipo 1, y la T2, que sería la diabetes mellitus tipo 2, en adultos puede ser un desafío. Y clasificar erróneamente a la T1DM como T2DM, o sea, se pueden confundir y viceversa. Y esto puede afectar las estimaciones de la prevalencia y la incidencia. Total, fue por eso que de plano están proponiendo quitar tanto al grupo 1 como al 2. Pero bueno, aquí hay algunos aspectos interesantes. La velocidad de destrucción de las células beta es rápida en algunos individuos y lenta en otros. La forma rápidamente progresiva en la T1DM se observa comúnmente en niños, pero también puede ocurrir en adultos. Más abajo dice, entre el 70 y el 90% de las personas con la diabetes mellitus tipo 1, en el momento del diagnóstico, tiene evidencia de un proceso inmunomediado por anticuerpos contra las células beta. Son autoanticuerpos. Pues sí, lo sabemos que está relacionado. Más abajo dice, se ha determinado anteriormente que la diabetes tipo 1 A autoinmune y la hay 2 y la no inmune. Pero esta terminología no se usa con frecuencia ni es clínicamente útil, ¿sí?
La diabetes tipo 2, eso fue de la 1, ahora nos hablan un poquito de la 2. La tipo 2 representa entre el 90 y el 95% de los casos de diabetes, o sea, de todos los diabéticos, pues entre el 90 y 95% tienen la tipo 2 y solo un 5 a 10% tienen la tipo 1. Dice, es un problema de salud global, de hecho se considera una epidemia, ¿sí? La diabetes es una epidemia. ¿Por qué? Bueno, pues porque un 10% de la población mundial tiene diabetes aproximadamente. 10% es una cifra bastante elevadita. Es más que el COVID, por supuesto, sí. Y se mueren muchas gentes más, pues sí, claro. Sí, pero bueno, son aspectos diferentes. Un mayor consumo de alimentos altamente procesados, ese es el problema. Y bebidas azucaradas, consumimos, México, por cierto, consume de los países que más consumimos, pues acá se les llaman refrescos o bebidas azucaradas o gaseosas, como se les llama en otros países. Y la obesidad, que bueno, también México está entre los primeros lugares de obesidad infantil, sobre todo. La diabetes mellitus es más común en adultos, pero también se ve afectado un número creciente de niños, o sea, les pega a ambos. La disfunción de las células beta conduce a desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? La mayoría de las personas con la tipo 2 tienen sobrepeso. Está relacionada con el sobrepeso o con la obesidad. ¿Sí? Bueno, habla más adelantito de la resistencia a la insulina, que también es todo un tema. También el índice de masa corporal está elevado. Ya saben que arriba de 30 tienen sobrepeso. ¿Sí? Y bueno, pues un poquito más arriba, pues ya es uno obeso. ¿Sí? Entonces, y bueno, además predominantemente en la región abdominal, la grasa corporal está distribuida. Pues sí, ya saben que a los hombres se nos va la panza y a las mujeres, gracias a Dios, se les reparte bastante mejor, ¿verdad? Bueno, formas híbridas de la diabetes, ahí está el término que ahora están proponiendo, ¿sí? Los intentos para distinguir la 1 y la 2 entre adultos ha dado como resultado nuevas categorías, ¿sí? Incluyen diabetes mediada por sistemas inmune y propensa a la cetosis, ¿sí? La forma de diabetes a menudo se le conoce como diabetes autoinmune latente en adultos. Otro término exótico que proponen los de la OMS y le abrevian LADA, diabetes autoinmune latente en adultos. Órale. No requiere tratamiento con insulina, ¿sí? Este grupo de personas. Inicialmente se les controla con modificadores del estilo de vida. O sea, no comas tantas tortillas, que es lo que comemos aquí en México. Los mexicanos comemos muchas tortillas. Y con agentes orales para bajar la glucosa. Algunas regiones del mundo esta forma de diabetes es más común que la 1 clásica de inicio rápida. En los últimos 15 años, dice, hay una forma propensa de cetoacidosis o de cetosis, como se le llama, inicialmente identificada en los jóvenes afroamericanos. ¿Sí? La diabetes idiopática tipo 1B debería reclasificarse como diabetes tipo 2 propensa a la cetosis orales. Entonces, bueno, no todos los diabéticos sufren cetosis o cetoacidosis. En los países de altos ingresos, órales, no somos los latinoamericanos definitivamente. Los varones obesos parecen ser más susceptibles de esta forma de diabetes, pero una similar se ha observado un patrón de presentación en individuos delgados. Hoy están no nomás los gorditos, también los delgados y también de países de bajos ingresos. Ya nos fastidiaron a los latinoamericanos. Bueno, ya se acabó lo que quería yo mostrarles de la OMS. La verdad están perdidos, ¿sí? Están mezclando todo y modificando todo. Fue tanto así que miren, en este artículo hablan de la actualización de la clasificación de la OMS del 2019, ahí está la cita. Dice aquí, la revisión más reciente del sistema de clasificación de la OMS, que se publicó en el 2019 y que fue la primera revisión en 20 años, ahí está la crítica para ellos. Dice, en el resumen ejecutivo, el comité reconoció que persisten lagunas, por supuesto, y muchas. En consecuencia, se han eliminado, aquí dicen, las categorías de los subtipos tipo 1 y tipo 2. Y se ha introducido una categoría híbrida para describir casos atípicos con características de ambos. Ahí está, o sea, no me equivoqué, eso es lo que dicen en el artículo y hasta lo aclaran en otros artículos. Bueno, ahí está, este es de ese artículo precisamente en que aclara. El tipo 1 y tipo 2 se acabó. Y aquí está la forma híbrida, otros tipos específicos, diabetes no clasificadas y la hiperglicemia de la embarazada, por primera vez detectado durante el embarazo.
Los alemanes, bueno, pues están proponiendo también su clasificación, dado que la OMS no ordena, es decir, no da orden, desordena y pues nos dejó con más lagunas. Y bueno, aquí está, miren, hasta los africanos están proponiendo aquí en estudios para la detección de los diabéticos. Y aquí mencionan algo que a los de la ADA casi no le hacen caso. Hablan de la albúmina glicada. Órale. La albúmina glicada, ya dijimos hace rato, pues es la fructosamina. Y la fructosamina permite evaluar el promedio de la glucosa de los últimos 15 días. Y la ADA casi no le hace caso. No es para el diagnóstico esta prueba, es para el control, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco más adelante, si me da tiempo, como vamos de tiempo. 5:57. La diabetes es una enfermedad crónica compleja. Esto es ya de la ADA, ¿eh? Entonces ahí está del trabajo del 2020, le puse aquí la foto. La diabetes, dice, es una enfermedad crónica, compleja, que requiere atención médica continua, con estrategias multifactoriales de reducción de riesgos. Están hablando de la reducción de riesgos, más allá del control glucémico. La educación y el apoyo continuos para el autocuidado de la diabetes son fundamentales para prevenir complicaciones agudas. Bueno, le están dando la vuelta a a la definición de lo que es la diabetes. De verdad, antes era muy sencilla. En los artículos anteriores decía grupo de enfermedades metabólicas que tienen en común la hiperglicemia. Ya está. Estaba muy clarita. Ahora ya no ponen la definición tan clara como la teníamos antes. Tanto trabajo que nos costó entenderla. Bueno, pues ahora dicen cosas como esa. La clasificación sigue como la que ustedes han manejado desde hace algunos años. Diabetes tipo 1, pero ahora es 1 arábigo. En el camino fue tipo 1 romano y 2 romano. Y es más, en el camino sugirieron que se les llame DM1 romano y DM2 romano, ¿sí? Y ahora ya le quitaron, ya no DM, sino diabetes tipo 1, así completito, y con número 1 arábigo, ¿sí? Y diabetes tipo 2. Bueno, dice algo interesante, la tipo 1, dice, es debido a destrucción autoinmune de las células beta, que generalmente conduce a deficiencia de insulina. La tipo 2 es debido a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina por las células beta, que con frecuencia está en el contexto de la resistencia a la insulina. La tipo gestacional, sí, que es el párrafo 3, habla se detecta en las embarazadas por primera vez. No es una diabética que se embarazó, no. Es una embarazada que no tenía diabetes y durante el embarazo se le manifestó la diabetes. Es más, hay veces que se termina el embarazo y regresa a cifras normales de glucosa. Tuvo diabetes gestacional. Pero si se sigue diabética, pues en realidad se reclasifica. Porque bueno, el factor determinante fue el embarazo, pero pues obviamente va a ser tipo 2, no va a ser gestacional toda la vida. Y la diabetes por otras causas. Son los 4 grupos que acepta la ADA. Y bueno, dice acá, la diabetes tipo 1 y la tipo 2 son enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica y progresión de la enfermedad puede variar considerablemente. Pero algunas personas no pueden clasificarse claramente como personas tipo 1 o tipo 2 en el momento del diagnóstico. Los paradigmas, hablan de los paradigmas. Se hablaba solo en adultos la tipo 2 y en la 1 solo en niños. Son paradigmas. ¿Por qué? Bueno, porque no es cierto. Dice aquí, ambas enfermedades pueden ocurrir en ambos grupos de edad, ¿sí? O sea, puede haber niños que tengan diabetes mellitus tipo 2 y puede haber adultos que tengan diabetes mellitus tipo 1. Los niños con diabetes tipo 1, dice, 1/3 llega a presentar cetoacidosis diabética. O sea, la complicación aguda en la tipo 1 es más frecuente, la cetoacidosis. En cambio, en la tipo 2 es el coma hiperosmolar. Ocasionalmente los pacientes con tipo 2 también pueden presentar cetoacidosis diabética, ¿sí? La clasificación del tipo de diabetes no siempre es sencilla y el diagnóstico erróneo es común, o sea, frecuentemente se confunden en la clasificación. Tanto en la tipo 1 como en la 2 hay varios factores que resultan en la pérdida progresiva de masa o de función de las células beta que se manifiesta clínicamente, bueno, obviamente baja la insulina y aumenta la glucosa. La identificación de terapias individualizadas para la diabetes en el futuro requerirá una mejor caracterización
de los muchos caminos hacia la desaparición o disfunción de las células beta. Pruebas que son diagnósticas, ¿sí? Y bueno, aquí está. ¿Cuáles pruebas son para hacer el diagnóstico? Bueno, pues aquí propone pues mira, la glucosa plasmática en ayunas. Pues yo digo que es el pan de cada día. Es la prueba que nos mantiene a los químicos. Gracias a eso tenemos trabajo asegurado, ¿sí? Sin duda, la prueba más frecuente en todos los laboratorios clínicos generales, pues es la glucosa en sangre en ayunas. Bueno, pues es el pan nuestro de cada día de los químicos, es la que nos da de comer. Sí, bueno, pues eso sigue siendo para el diagnóstico, pero también para el control, ¿eh? La glucosa plasmática a las 2 horas después de una carga de glucosa por vía oral. La prueba de tolerancia a la glucosa por vía oral, como le llamamos en español. En inglés, bueno, pues si lo pronuncian en inglés, tienen que ponerle O.G.T. Porque si no le ponen puntos, va a decir OGT y suena medio feíto. Acá es una mala palabra en México, ¿eh? Digo, les hago saber allá a los colegas de otros países, porque bueno, pues hay palabras que pues a veces las dice uno sin pensar y no sabe el significado que tiene. Por ejemplo, acá se papaya. Y por resulta que la papaya, pues es pues ¿para qué les digo qué, verdad? Pero es una mala palabra. La papaya, allá se llama fruta bomba, por ejemplo, en Cuba le llaman fruta bomba. Y cuando uno habla de la papaya, pues se refieren al órgano sexual femenino. Imagínense ustedes. Entonces, bueno, O.G.T. porque si no es una mala palabra, ojete. Los criterios de la hemoglobina A1C. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las pruebas para el diagnóstico? Pues mira, aquí están 3. Glucosa en ayunos, glucosa plasmática es lo que antes teníamos como la glucosa, prueba de tolerancia por vía oral. Y los criterios para la hemoglobina glicosilada A1C. Son las 3 pruebas que son para el diagnóstico. Ojo, esto cambia. Aquí en México se sigue haciendo en muchos laboratorios la prueba de tolerancia a la glucosa, tomando muestras, la basal, a los 30, a los 60, a los 90 y a los 120 minutos. O sea que son 5 piquetes para hacer ese estudio a los pobres pacientes que dejamos como alfileteros. Y obviamente se cobran 5 glucosas y hay que tener al paciente ahí sentado y bueno, todo un show. Actualmente se ha simplificado esto. Y dicen, se toma la basal, se le da la carga de glucosa, se bebe en no más de 5 minutos y a las 2 horas se toma la muestra, ¿sí?, de glucosa después de la ingesta de la glucosa por vía oral. Entonces son 2, se simplificó a 2 muestras, la basal y a las 2 horas. Entonces no tiene caso estar midiéndola 30, 60 y 90 porque ya no hay datos, ¿sí? Y bueno, la hemoglobina glicosilada, que como saben ustedes, el punto clave es 6.5%. Arriba de eso es posible que tenga diabetes. Abajo de eso probablemente no la tenga. Criterios para el diagnóstico, ¿sí? Entonces son así para decir, ¿es o no es diabético? Y bueno, la glucosa en ayunas, más de 126, mayor o igual de 126. Y bueno, aquí en México se usan miligramos por decilitro. En realidad, yo sé que estamos, retrasados 40 años. En países, incluso en Latinoamérica, ya no usan miligramos por decilitro hace 40 años. Yo tengo artículos ahí publicados hace 30, 40 años de cuando hicieron el cambio para que dejemos de usar los miligramos por decilitro y ahora se usa el Sistema Internacional de Unidades en milimoles por litro. Aquí seguimos utilizando miligramos por decilitro. Bueno, el equivalente son 7 milimoles por litro. Ese es, arriba de eso, 2 veces es diabético. O el criterio de la prueba de tolerancia a la glucosa, que a las 2 horas después de la carga de la ingesta de 75 gramos, rebase 200 miligramos. O que la hemoglobina glicosilada esté por arriba de 6.5%. Y bueno, nos hacen la aclaración. La prueba de la hemoglobina glicosilada debe realizarse en un laboratorio utilizando un método que esté certificado por la NGSP y estandarizado con el ensayo de la DCCT. Bueno, acá abajo dice lo que es la DCCT. Ensayo de control y complicaciones de la diabetes de los Estados Unidos. NGSP, National Glycohemoglobin Standardization Program. Programa de estandarización de la glicohemoglobina nacional gringa.
¿sí? En un paciente con síntomas clásicos, esa es la otra posibilidad, el paciente tiene poliuria, polifagia, polidipsia, tiene una hiperglicemia y una crisis hiperglicémica. Bueno, pues con esos datos, una glucosa aleatoria que rebase 200 es suficiente para decir el paciente es diabético, ¿sí? Pero debe tener los síntomas clásicos. Entonces vean que dice ¿sí? Listo. Recomendaciones. Para evitar un diagnóstico erróneo, la prueba de la hemoglobina glicosilada A1C debe realizarse, ya lo dije, con el método NGSP de SST. Una marcada discordancia entre los niveles de glucosa plasmática y la hemoglobina glicosilada medidos puede ser debido a variantes de hemoglobina, es decir, hemoglobinopatías. En situaciones donde hay una relación alterada entre la hemoglobina glicosilada A1C y la glucemia, como la anemia de células falciformes, el embarazo, deficiencias de glucosa, pues son todas las enfermedades hemolíticas. Solo se pueden utilizar los criterios de glucosa plasmática para diagnosticar la diabetes. O sea, en cualquier anormalidad de las hemoglobinas no sirve la hemoglobina glicosilada. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y ahí descartamos a la hemoglobina glicosilada y solo tenemos entonces pues la glucosa en ayunas y la prueba de tolerancia a la glucosa. Bueno, a esto llegan en la ADA. Dice, ¿cuál es tu riesgo de sufrir diabetes tipo 2? Y bueno, la de la izquierda está en inglés. Y bueno, hay intentos para ponerla en español y entonces nos proponen esta. También la misma ADA nos lo puso en español. Pues sí, pero mira, en México no usamos libras para referirnos al peso de las personas. Entonces, por un lado, la ponen en español, pero por otro lado nos dejan la tablita en libras, ¿sí? Y bueno, ya saben que una libra son 453 gramos y que pues casi 2 libras hacen como 1 kilo, o bueno, 900 y cacho gramos. Total, se complica un poquito. Bueno, no se preocupen. Yo se las puse en español y le pegué con colorcitos, ¿sí? La estatura en centímetros, ya no en pies y pulgadas como la tabla anterior, medidas inglesas. Se las puse en centímetros, que es lo que usamos en México y en Latinoamérica, y el peso se los puse en kilogramos y se lo pegué. Eso fue pegado así, sobrepuesto, pero quedó bastante bien la imagen. Y es para que ustedes evalúen el riesgo de padecer la diabetes tipo 2. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí, ¿sí? Entonces miren, el número 1, ¿qué edad tiene? Bueno, yo ya estoy en el grupo de los adultos mayores de 60. Entonces tengo 3 puntos, miren, por ser mayor, tengo 3 puntos aquí. ¿Es hombre o mujer? Sin duda. Hombre, 1 puntito. Entonces ya llevo 3 más 1, 4. Si es mujer, no es mi caso. ¿Tiene familiares, mamá o papá? No tengo papás diabéticos, ¿sí? ¿Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión? No. ¿Realiza ejercicio? Sí, camino 40 minutos diarios. Entonces no tengo 0 puntos. Entonces llevo 3 más 1, 4. ¿Cuál es su peso? Órales. Y entonces aquí dice, anote de acuerdo a su peso y su estatura, ¿sí? Entonces, bueno, yo mido 1,62 y peso 82 kilitos. Pues estoy en el grupo del medio. Entonces, si estoy en el grupo del medio, me sumo 2 puntos más. Entonces tengo 3, 1, 4 y 2, 6. Si obtuvo 5 más, tiene riesgo de sufrir diabetes. Sácatelas. Bueno, pues así está el panorama. Pero pues hay cosas que son inevitables. Gracias a Dios, pues uno cumple más años cada año. Y entonces, pues bueno que uno pueda vivir y platicar pues de lo que pasó hace 50 años, por ejemplo, ¿no? Tengo 50 años trabajando en el laboratorio clínico y 30 en el PACAL, así es que imagínense ustedes, pues les puedo platicar de lo que hemos visto en estos tiempos y hemos visto cosas impresionantes. Bueno, en realidad, evaluar el riesgo, la atención al paciente con fines de diagnóstico clínico es lo que da la ADA. Bueno, entonces esto ya es un poco lo que hemos estado manejando ya por años enteros y que pues se parece más a lo de la ADA, al grupo 1, grupo 2, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí habla de Gaceta Mexicana, Gaceta Salud, de la Secretaría de Salud, y bueno, habla el número 28 del 2004, dice, desde el año 91, cada 14 de noviembre, acaba de festejarse el Día Mundial de la Diabetes, por ser esta fecha el aniversario cuando Frederick Banting, junto con Charles Best, concibieron la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina. Órale. Y a mí me gusta pensar, ¿y por qué se le llamó insulina? Pues porque está en las ínsulas
¿Qué son las ínsulas? Son las islas. Viene de los islotes de Langerhans. Y bueno, Frederick Banting y Charles Best concedieron a esa idea. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, pues en ese entonces, como muchas cosas en el siglo pasado, oye, ¿qué se relaciona con la diabetes? Entonces se pusieron a hacer experimentos muchos. ¿Y para qué sirve el páncreas? Pues quítaselo a ver qué pasa. Y bueno, pescan un perrito, le quitan el páncreas, diabetes mellitus, sácatelas. Dijeron, hay algo en el páncreas que evita la diabetes mellitus. Hacen cortes histológicos y de inmediato surgió. Hay estructuras que apuntan a que producen cosas. Pues mira, las amilasas, las lipasas y en general las enzimas digestivas. Esa es la función exócrina. Pero hay células que están aisladas, que no apunta que va para afuera su producto. Son los islotes de Langerhans. ¿Y qué tipo de células tiene ahí? Pues mira, nada más hay 3. Las alfa, la alfa, beta y las gamma. Perfecto. ¿Y qué producirán las alfa? Bueno, pues se comienzan a hacer estudios y bueno, pues ya saben ustedes, la insulina se produce en las células beta de los islotes de Langerhans. Bueno, todos esos estudios los hicieron estos autores y dijeron, algo producen las células beta de las ínsulas, de las islas, que evita la diabetes mellitus. Añitos después se dijo, la insulina es una proteína, esta es la secuencia de aminoácidos, le dieron el premio Nobel, ¿sí?, a Sanger, y bueno, eso fue la historia. Prevalencia en México, miren, ahí está. En México alrededor del 8% de las personas adultas, 8%, padecen diabetes. Y la cuarta parte de ellos no sabe que son diabéticos. Se estima que 6.5 millones de mexicanos padecen la enfermedad y cada 2 horas se mueren 11 personas. Órale, cada 2 horas. No obstante que el 80% de los casos se puede prevenir. Ya no comas tantas tortillas, ya no tomes tantas gaseosas, azucaradas, refrescos, como les decimos acá. En personas entre los 20 y los 39 años aparece entre las primeras 10 causas de muerte, ¿sí? Así es que no está el COVID todavía, ¿sí? Porque no existía. Principales causas de muerte, me distraen. Aquí están, en México, mujeres, 2005, son las cifras. Diabetes mellitus, 16%. ¿Sí? Causa número 1. Cirrosis está en el 7º lugar. En mujeres. En hombres, miren, la diabetes, primer lugar. Cirrosis, tercer lugar. Sí, es que los hombres le entramos más al alcohol que las mujeres. Hay mujeres que, con mis respetos, toman más que algunos caballeros, pero generalmente las mujeres con una cervecita ya se emborracharon. Entonces, y somos los más bebedores los caballeros. Bueno, ahí está la cirrosis, tercer lugar. En municipios indígenas, dice acá, diabetes, primer lugar, cirrosis, cuarto lugar. Y en hombres, mira, quedó desbancada la diabetes mellitus, la cirrosis, primer lugar. Y no es que haya menos diabetes en los hombres indígenas, lo que pasa es que le entran más duro al chupe, como le decimos por acá, a la bebida, a la ingesta alcohólica, y bueno, pues pasó al primer lugar, esa es la razón. Datos de la Encuesta Nacional de Salud, son datos oficiales del gobierno, fíjense. Ahí está la diabetes en hombres y mujeres por separado, en azul y en gris. Y bueno, pues los jovencitos, pues solo 1%, 3% sufre diabetes. De 40 a 49, pues ya aumentó a 10. De 50 a 59 aumentó casi a 20. Y pasando de 60, pues casi el 25% tiene diabetes. Pasando de 70, el 25% tiene diabetes. Y después de los 70, pues ya se murieron y ya no se puede valorar. Miren, esta es la prevalencia de la diabetes. Los que están en gris están entre el 29 y 32% de prevalencia. ¡Wow! Y entonces aquí surgen Yucatán, ¿sí? Está entre los estados con más diabetes y está en contraste con Campeche y Quintana Roo, que están aquí en la península de Yucatán, porque Quintana Roo y Campeche tienen entre 14 y 16%. Qué interesante, ¿no? La Ciudad de México, que es pues tiene una forma como de pentágono, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la capital del país. Bueno, pues estamos en gris, estamos con una alta prevalencia de diabetes. La relación con el nivel de estudios de las personas, interesante, ¿eh? Si no estudió nada, 15% de la población tiene diabetes. Eso le pasa por no estudiar. Llegó a la primaria, 10%.
Llegó a la secundaria 4%, prepa 4%, licenciatura 4%. Aquí se aplica, mi mamá me decía, si no estudias vas a ser barrendero. Bueno, obviamente sí estudiaba, llegué al doctorado, así es que no podía decirme que no estudiaba. Ella decía que no estudiaba, pero es que yo con una leidita, en 5 o 10 minutos ya preparaba un examen. Entonces ella decía que yo no estudiaba, no, sí estudiaba, pero lo que necesitaba nada más. Pero entonces aquí se aplica, mira, si no estudias vas a ser diabético, 15% diabéticos. Dramático asunto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, la gente no se cuida, esa es la razón principal. La relación con los antecedentes familiares. Ni papá ni mamá son diabéticos, 6% tienen diabetes. Uno de los dos, o papá o mamá diabéticos, 10%. Papá y mamá diabéticos, pácatelas, 20%, pues sí. Dicen que no se hereda la enfermedad, pero sí la predisposición. Súmale factores de riesgo como pues el sobrepeso, el sedentarismo, en fin, malos hábitos alimenticios, etcétera. Y bueno, hay una norma mexicana, es una norma oficial mexicana que ya tiene 10 años, ¿sí? Que se publicó. Y bueno, aquí surgen cosas interesantes, por eso es que se las menciono. La prevalencia de diabetes fue de 7.5%. Pues sí, pero esto fue en el año 2000, en la encuesta nacional de salud hablaban de un 7.5%, ¿sí? Solo el 77% tiene diagnóstico médico previo. Pues sí, hay un 23% que no sabe que es diabético y anda por ahí, deambulando por el mundo. Pues sí, pero imagínense ustedes, 6 añitos después, publican en la encuesta nacional de salud y nutrición, en SANUT, que la prevalencia aumentó al 14%, ácatelas, del 7 al 14% en un sexenio. Bueno, en este país nuestro mexicano, cada 6 años cambiamos presidente y bueno, se mide por sexenios todo. Aquí cambia todo por sexenios. Y entonces imagínense ustedes en un sexenio de 7 al 14%, ájales, como que dice uno, ¿será posible? Bueno, yo tengo mis dudas, pero son datos oficiales. Eso está en la norma oficial mexicana. Y bueno, aquí dice, representa 8 millones de personas con diabetes. En la población urbana la presencia fue mayor que en la que no es urbana, en las poblaciones. En México la diabetes ocupa el primer lugar en número de defunciones. Ahí está, son datos oficiales, ¿sí? Y bueno, vienen otros artículos como este del Nature famoso, 2014, estudios genéticos múltiples, órales. Y dice aquí que estudiaron 9.2 millones de polimorfismos, ¿no? Es un número enorme. Y ellos encontraron que los mexicanos y los latinoamericanos, es decir, muchos de ustedes son latinos, sí, dicen que tenemos más diabetes que en otros países. Sácatelas, hasta por genética tenemos predisposición a ser diabéticos. Entonces, bueno, ahí está, sí. Y dice acá que ese halotipo, ese gene, está casi en el 50% de los nativos americanos. En cambio, solo hay un 10% en los asiáticos y es rara en europeos y africanos. Así es que pácatelas, es un poco relacionado con la genética. El análisis en individuos mexicanos y latinoamericanos, la identificación de ese gene, el SLC16, es un nuevo agente, un nuevo gene que está altamente relacionado con la diabetes mellitus tipo 2. Así es que tienes diabetes porque eres latinoamericano. Sácatelas, qué castigo, ¿verdad? Bueno, miren, esta diapo a mí me gusta mucho presentarla porque, bueno, resume, aunque está en inglés, pero bueno, no tiene mucho problema. Sí, las complicaciones de la diabetes, la nefropatía, y no se necesita saber mucha histología. Este es un riñón normal y ahí se ven las nefronas, y esta es la nefrona de un diabético, está completamente alterada la morfología y la fisiología. Esto conduce a la insuficiencia renal crónica, que además es irreversible. ¿Sí? Muchas enfermedades crónicas son irreversibles. Y entonces, bueno, o se muere de que sus riñones ya no funcionan, o se queda ciego, ¿sí? O le amputan los pies y las piernas, porque, pues mira, la circulación sanguínea se ve afectada. Porque como no se usan carbohidratos, entonces se remueve la grasa. Y la grasa al removerse, pues se pega en los vasos. Y miren, aquí está ocluido casi completamente. Entonces hay una irrigación sanguínea completamente disminuida. Además no sienten, entonces trae una herida, se les infecta, y bueno, pues les da gangrena y le tienen que cortar. O le cortan el dedo, o le cortan el pie, o se siguen hasta la rodilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque o se lo cortan o se muere.
Y bueno, pues es bien común que esto se presente y enfermedades del corazón, dice acá. Miren, así que hay esperanzas. La tecnología moderna, esta me gusta hablar también de ella. Las bombas de insulina. Esta es una bomba de insulina que, bueno, tiene su manguerita con una agujita que se pone donde se pone la insulina siempre y se le programa para que inyecte tantas unidades de insulina a lo largo de todo un día. Bueno, pues es una superventaja, ya no son 2 inyecciones, una en la mañana y una en la tarde, y se controla mejor la glucosa, ¿sí? Y bueno, allá en Estados Unidos hay hasta 6 marcas diferentes de bombas de insulina. Bueno, yo cuando vi esto dije, caramba, ¿sí por qué no las tenemos en México? Y las quise traer, así dije, pues voy a traerlas a México. Y me entrevisté con una México-americana que vino a México, por cierto, y nos entrevistábamos y le dije, oiga, pues quiero traerlas a México, véndame, yo las vendo, aquí le hacemos, bueno, pues hasta negocio, pero pues le facilitamos el que la tengan los diabéticos. Y me dijo, ¿cuál es su plan? Pues traerlas a México. Y me dijo, ¿pero para qué tipo de pacientes? Pues para todos los diabéticos. Me dijo, eso no sirve. Órale, dije yo, ¿y por qué no? ¿Será solo para los diabéticos tipo 1 que necesitan insulina? Dice, no, dice, es que esta no es para diabéticos pobres. Sácatelas, me mató. Dice, mire, el aparatito cuesta $6,000, más los consumibles. Así es que multiplíquela, pues por lo que tengan que multiplicarlo, pues son de $6,000 gringos, USD. Entonces, bueno, pues acá en México está como a 21 pesitos, bueno, pónganle a 20, 6,000 por 2, 120,000 pesos, no, espérate tantito, ¿sí, verdad? 6 por 2, 12, sí, 120,000 pesos, no, es una fortuna. No, me mató el gallo, ya no pude traerlas a México. Pero dije, eso está fantástico. Y eso va de la mano con esta insulina que está aquí, que es una rDNA, origen rDNA. Ah, mira, es una insulina producida en bacterias. Ahora sí que el gene se expresa en bacterias, obtienen la insulina, la purifican y lo vende Lilly, ¿sí? Órale, pues eso está fantástico. Es insulina humana producida en bacterias. Ya ni siquiera se va a reconocer como extraña, ¿sí? Entonces, bastante bien. Dije, no, pues eso está fantástico. Hay que traerlas a México. Pues no se pueden tener fácilmente aquí. Así es que no es para cualquiera. El futuro nos alcanza, dice esta diapo. Le puse nombre de película. Lunes 6 de noviembre del 2006, científicos británicos probarán un nuevo páncreas artificial en niños con diabetes mellitus tipo 1. Órale, páncreas artificial. El aparato permitirá al usuario un control más estricto de los niveles de glucosa. El llamado sensor de glucosa computarizado será puesto a prueba por los científicos de Cambridge el próximo enero. Esto fue 2007, entonces. Bueno, pues ya nos alcanzó. Ahí tienen ustedes. Y bueno, está en una mano para que vean que es del tamaño de un celular o hasta más pequeño. Y bueno, ahí hay unas barritas que dicen los niveles de glucosa. Decía antes, sensor de glucosa computarizado. Bueno, pues eso tiene un electrodo, ¿sí?, sensible a la glucosa, que mide la glucosa. Le manda la información a la computadora, que es ahora sí que la que va a decidir cuánto se inyecta, y está conectado a la bomba de insulina. Inyecta solo la cantidad de insulina que se necesite. Pues es lo que hace el páncreas, mira. Después de comer, pues con la alta cantidad de glucosa en la sangre, se produce insulina. La cantidad que sea necesaria para que la glucosa se meta a las células y baje en la sangre. Perfecto, esa es la función de la insulina. Entonces, bueno, pues ahí está la bomba de insulina con su sensor de glucosa computarizado. Pues es un páncreas artificial. Dice, esto será, el páncreas se puede solucionar de las diabéticas. Eso es un artículo del 2012. Y luego dice acá, la diabetes tipo 1 se produce por deficiencia de insulina, ¿sí? Y en el páncreas artificial, que bueno, fue producido probado en Estados Unidos, en Italia y en Francia, en varias universidades, es un estudio multinacional, pues ya se tiene. Entonces dice, el aparato consta de 2 partes, un monitor, la computadora, que mide los niveles de glucosa, es el sensor de glucosa computarizado, y un sistema de bombeo de insulina subcutáneo. Ahí está la bomba de insulina.
Y entonces dice, el monitor alerta al paciente, además, cuando se le baja mucho la glucosa, pues le manda una alarmita para que tome glucosa, porque un dulcecito, un chocolatito, porque si no le da hipoglicemia. Entonces es común que esto se presente. Primero está alta y luego puede estar muy baja. Bueno, esto le ayuda a un control mejor al paciente. El sistema es un dispositivo semejante a un teléfono inteligente y ha recibido la aprobación de la FDA para comenzar los ensayos clínicos de los pacientes. Justin Good, de 40 años, fue la primera persona que utilizó este sensor de glucosa computarizado, páncreas artificiales. Y ya es un páncreas automatizado, pues, artificial. La siguiente fase se iniciará en 2013 con un total de 120 pacientes de esos 3 países. Seguramente que ya hay artículos publicados, nada más que no los he buscado y por eso no los he encontrado, pero si los busco seguro que ya están ahí. Esto fue en 2013, hace 7 añitos, ¿sí? Y bueno, miren, la definición de la ADA del 2014 estaba bonita, estaba clara, precisa y concisa, siempre me gustó. ¿Qué decía la ADA acerca de la diabetes? Además del término que ya dijimos que es invasión de orina dulce. Bueno, la ADA decía, la diabetes mellitus es un grupo, no decía es una enfermedad, es un grupo de enfermedades metabólicas que presentan en común hiperglicemia, debido a defectos en la insulina, ya sea en su secreción o defectos en su acción, o en ambas cosas, secreción y acción. Ya está, eso era todo. Entonces es una definición clara, precisa y concisa. Síntomas. Los pacientes tienen los polis, ahí están los 3 polis: poliuria, polidipsia, polifagia. Orinan mucho, comen mucho, ¿sí? Y tienen mucha hambre. Ahí está. Se llega a presentar frecuentemente cuando se presenta súbitamente con una pérdida súbita de peso. Una pérdida súbita. Se encuentran personas que bajaron 10 kilos y eran obesos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Pues no, he bajado. ¿Estás a dieta? No, así comencé a bajar. No, espérate, tú tienes diabetes. Y es que la gente tiene sed, pues toma agua, ¿sí? Y si toma mucha agua, pues orina mucho. Y si tiene hambre, pues come. Entonces la gente no sabe pues que esos 3 polis describen que tiene diabetes. Y además visión borrosa, comienzan a ver borroso, pues si es que trae la glucosa elevada desde hace 15 cuántos meses, y si no es que años. Complicaciones agudas, así de lo que cae en el hospital, pues la cetoacidosis, que es más frecuente en la diabetes tipo 1. El síndrome hiperosmolar o no cetónico, pues este es el coma hiperosmolar. Este es más común en la diabetes mellitus tipo 2 y la cetoacidosis es más frecuente en la tipo 1. Pero ya les dije, no es absoluto, siempre en uno o en el otro. Complicaciones a largo plazo, pues ya hablamos de la retinopatía, la nefropatía que conduce a insuficiencia renal crónica, neuropatía periférica con riesgo de úlceras en pies, amputaciones, etc. Neuropatía autosómica, síntomas desde gastrointestinales, cardiovasculares y de pilón, disfunción sexual. Dramático, ¿verdad? La aterosclerosis cardiovascular, periférica y cerebrovascular. La hipertensión. Anormalidades en el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas, claro. Si no se usan carbohidratos, se tiene que usar otros combustibles y se utiliza la grasa. Por eso es metabólica de todo el metabolismo. Bueno, entonces miren, acerca de la clasificación, esto ya lo hemos mencionado. La tipo 1, 5 a 10% sufre de la diabetes tipo 1 y es mediada por destrucción de las células beta pancreáticas de carácter autoinmune. Idiopáticas que no saben el origen de la enfermedad, ¿sí? La tipo 2, mira, el 95% de los diabéticos tienen la tipo 2, que antes era 2 romanos, ahora es 2 arábigo, ¿sí? Tienen resistencia a la insulina, etcétera. Otros tipos específicos, diabetes y diabetes gestacional, ya está. Y bueno, miren, nos habían sugerido, ya no le llamen DMID, diabetes mellitus insulino dependiente. A veces las siglas en inglés se invertían, las siglas, o no insulino dependiente. También se sugiere que ya no se use el 1 romano y 2 romano. Y también sugerían que no se diga diabetes juvenil y del adulto, y que ya no se use el término diabetes química, ¿sí? Bueno, todo eso nos han sugerido. Muy bien, en esta prueba, en esta diapositiva, separé pruebas que son para el diagnóstico. Y bueno, ya las diapositivas nos lo decían, pues la que nos da de comer a los químicos, la glucosa en ayuno, ¿sí?
sin duda es la prueba más frecuente en todos los laboratorios clínicos. La prueba de tolerancia a la glucosa por vía oral, SOG, sobrecarga oral de glucosa, o como les dije, las siglas en inglés, O.G.T. La hemoglobina glicosilada A1C. Algunas gentes las llaman simplemente A1C, pero luego la gente dice, ¿qué es la A1C? Pues es la hemoglobina glicosilada A1C. Más del 6.5% con un método NGSP, como decía una diapositiva anterior, y que sea estandarizado con la NSSP. Es importantísimo que sea un buen método y que sea una buena medición y que sea confiable. No llegamos a poder utilizarla así con fines de diagnóstico en México porque hay muchos problemas con esta prueba y eso lo sabemos pues en el control de calidad externo. ¿Sí? Pruebas que son para el control. Ahí está, párenle. Esas son pruebas para el diagnóstico. Ahora viene pruebas para el control. Para el control del diabético. Ya no es para hacer el diagnóstico. Ya es diabético, hay que controlarlo. Y el laboratorio puede participar de manera importante. Pues mira, la misma glucosa en sangre es una prueba que sirve para el diagnóstico, pero también para el control. El tratamiento inmediato al paciente es con la glucosa en sangre. O sea, el médico decide el tratamiento inmediato pues con base en los niveles de glucosa en la sangre, pero tiene una desventaja, porque solo nos dice cómo está la glucosa en el momento de la toma de muestras. Y los pacientes diabéticos, pues que son pacientes que si se cuidan ellos, van a vivir muchos años. Y si ustedes los tratan bien, van a ir a su laboratorio muchos años. Pues sí, pero mira, al paciente no le gusta que el médico le regañe. Y hay médicos muy regañones. Y entonces, pues cuando van, bueno, hasta los ofenden. ¿Para qué viene aquí a quitarme el tiempo? Le digo que haga y no hace, no se cuida. Y bueno, la gente no le gusta que lo maltrate. Entonces, cuando van a ir al médico, se toma 2 hipoglicemiantes orales antes de entrar al laboratorio. Y la glucosa, miren, 90. Entonces le damos su glucosa en sangre, 90, y el paciente se va feliz. Pues sí, pero le reportamos que el examen general de orina tiene un montón de glucosa y de pilón nos va a meter en broncas con el médico. Porque cuando el médico ve glucosa en sangre normal y glucosa en la orina elevadísima, nos va a llamar por teléfono y nos va a ofender también y nos va a poner como lazo de cochino. Así se dice. Cochino, marrano, chancho, puerco. Bueno, llámenle como quieran. ¿Cómo son los lazos de cochino? Pues todos cagados. O como palo de gallinero, todos cagados. ¿Sí? Bueno, así se dice por acá. Entonces, los médicos reclaman y reclaman feo además. Oiga, sus resultados no sirven. Médico, ¿por qué dice usted que no sirven? Pues me está diciendo que la glucosa en la sangre son 90 y que en la orina tiene un montón de glucosa. No sirven, están confundidos. No, médico, lo que pasa es que usted es muy regañón. Y entonces el paciente, antes de ir al laboratorio, pues nos hace trampa. Se avienta 2 pastillas y baja los niveles en la sangre, pero el paciente todavía no llega a pensar en que la glucosa que tiró y que está en la orina, pues es de toda la noche y ahí estaba la glucosa elevada y hay hiperuricemia. Está bueno. Entonces, esa es la desventaja de la glucosa en la sangre. Solo nos dice cómo está en el momento de la toma de muestras, con los problemas de que el paciente quiera engañar al médico y nos lleva al baile a nosotros, ¿sí? Entonces uno tiene que revisar la congruencia de los estudios. Eso es de los más elementales que tenemos, ¿no? Vamos, ¿es posible que si no es diabético tenga glucosa en la sangre normal y que haya glucosa en la orina? Sí, sí es posible. Eso se llama diabetes renal. Se presenta la diabetes renal en mujeres embarazadas y en niños que sus riñones no han acabado de madurar. Llegan a presentar hiperuricemia, ¿sí? Con glucosa en la sangre normal, con normoglicemia. Pero es tan raro que se presenta esto que lo más común es que el paciente nos está haciendo trampa o que el frasco está contaminado. Pues sí, resulta que el frasco es de mermelada. Es más, hasta los conocemos. Con ver el frasco yo sé que es de mermelada McCormick, que es una marca de mermelada. Y uno conoce los frascos, son muy característicos. Es como el frasco de Coca-Cola. Uno ve el envase y aunque uno vea la marca, uno sabe que eso es Coca-Cola, ¿verdad? Es ahí más o menos la historia. Bueno, esa es la desventaja de la glucosa en la sangre. Solo nos dice cómo está la glucosa en el momento de la toma de muestras.
La glucosa urinaria, en cambio, nos dice si el paciente ha tirado glucosa en la orina. Y ya saben ustedes que para que aparezca glucosa en la orina, se necesita que se rebase una cifra. Pregunta para ustedes del otro lado del cable para que no se duerman. ¿Cómo se llama esa cifra? Arriba de la cual aparece glucosa en la orina. Si se rebasa esa cifra, pues quiere decir que el paciente tuvo una glucosa más elevada en esas horas previas a la toma de muestra en sangre. Entonces, en otras palabras, la glucosa en la orina nos dice cuánta glucosa se ha tirado en las últimas horas, sin importar cuánto tiene de glucosa en ese momento. Tiene una ventaja, nos habla de la glucosa en las horas previas. Y entonces estamos diciendo, pues que esa cifra, ¿sí? A ver si aparecieron. 180 miligramos por decilitro se llama dintel o umbral renal. Muy bien, umbral renal. Arriba de 180 aparece en la orina. Los riñones tienen la capacidad de reabsorber hasta 180. Si se rebasa, aparece en la orina. Entonces, que hay glucosa en la orina es que se rebasó el umbral renal. Y aunque ahorita dio 90, el paciente tenía más de 180 en las horas previas. ¿Cuántas horas? Pues de cuántas horas es la orina. Ya está. Esa es la ventaja de la glucosa en la orina. Los cuerpos cetónicos en la orina, pues ya lo dijimos hace rato, mira. Si hay cuerpos cetónicos en la orina, significa que se están utilizando ácidos grasos que provienen de las grasas. Si es diabético, muy probablemente es porque no está entrando la glucosa, porque es diabético. No entra glucosa y las células utilizan otras fuentes de energía. Si utiliza ácidos grasos, va a producir cuerpos cetónicos. Si utiliza proteínas, bueno, pues el problema con las proteínas es que todas tienen una función distinta que no es material de reserva y dejan de desarrollar esa función y va en detrimento de las funciones celulares. Entonces también tiene problema. Y se produce amoníaco, por cierto, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues cuando se degradan los aminoácidos, se les quita el grupo amino, se produce amoníaco, ¿sí? Y se puede elevar y es tóxico, ¿eh? Y se convierte en urea. Y si el hígado funciona bien, pues elimina la urea. Y si los riñones funcionan bien, se tira la urea. Bueno, ya está. Entonces, cuerpos cetónicos, ¿qué nos dicen? El paciente está utilizando grasa. Lo cual implica no está utilizando la glucosa. Pues eso implica que la glucosa está elevada. Y que esa cifra de 90 no es real. Perfecto. Proteínas glicadas. Muy bien. Por arriba de 180. Muy bien, gracias. Entonces, ahí están, proteínas glicadas. La hemoglobina glicosilada, dice ahí. ¿Sí? Bueno, miren, vamos a repasar este asunto. La glucosa es una aldohexosa. Es una glucosa que tiene un grupo aldehído, ¿verdad? Y tiene 6 carbonos. Es más, ustedes se saben hasta la fórmula química condensada. C6, H12 o 6. Sí. Todas las hexosas tienen la misma fórmula química condensada, incluyendo la glucosa, la fructosa, la manosa, la galactosa. Todas las que sean hexosas tienen la misma fórmula química condensada. C6, H12 o 6. En otras palabras, por cada carbono, una molécula de agua. Por eso se llama hidratos de carbono o carbohidratos. Está bueno, es un aldehído. Las proteínas tienen aminoácidos y entre los aminoácidos que forman las proteínas hay aminoácidos que son diaminados. ¿Cuáles son? Pues mira, hay 2 aminoácidos, la lisina y la arginina, ¿sí? Bueno, estos tienen un grupo amino en la cadena lateral que está libre, no es el amino que está formando los enlaces peptídicos. Los aminos libres de esos aminoácidos, ¿sí? Que son pues aminos, reaccionan con el aldehído de la glucosa de una manera espontánea, ¿sí? Y entonces al unirse forman inicialmente una base de Schiff, ¿sí? Y la proteína ya se glicosiló o se glucosiló. Bueno, hay una pequeña diferencia. En bioquímica, cuando es glucosa y queremos decir que lo que se unió es glucosa, decimos glucósilo, pero si fuera fructosa, galactosa, manosa o cualquier otro azúcar de 6, pues entonces diríamos glicosilo, es más general. Sí, o sea, glucosa es un carbohidrato, pues sí, pero es una hexosa, pero hay otras hexosas. Entonces ya, si queremos ser más específicos, es glu, sí, pero si pueden ser otros, entonces es glicosilada. Bueno, entonces cualquier proteína tiene grupos amino y cualquier proteína se puede unir con glucosa. Hay 2 reactivos, el aldehído
y los grupos amino de las proteínas. Ya saben ustedes, si hay más reactivos, pues la reacción procede más rápidamente y más eficientemente. Cualquier proteína se puede glicosilar, cualquiera. ¿Se glicosila la hemoglobina? Sí. ¿Se glicosila la albúmina? Sí. ¿Se glicosila la colágena? Sí. Se glicosilan todas las proteínas porque tienen grupos amino. Pues sí, pero al unirse carbohidratos, pues también cambia un poco sus propiedades de la molécula y puede hacer que se degraden más rápidamente y, bueno, pueden producir cambios en la fisiología de las mismas proteínas. Bueno, por eso dice proteínas glicadas. Ahora, la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina es la proteína más abundante de la sangre. ¿Por qué? Pues mira, el paquete globular es 45% y de esto el 33% es hemoglobina. Entonces, fíjense, de 100 mililitros de sangre, 45 mililitros son paquetes de glóbulos rojos. Y de los 45, pues 15 gramos es hemoglobina. Sí, es la proteína más abundante. Los eritrocitos viven 120 días. Pues sí, pero mira, durante esos 120 días, si la glucosa ha estado muy elevada, pues mira, están los dos reactivos. Sí, pero la hemoglobina es muy constante, pero la glucosa no. Y entonces, entre más glucosa hay, más se van a glicosilar las proteínas, la hemoglobina glicosilada, más se va a glicosilar y va a estar elevada. Los que no somos diabéticos, ¿tenemos hemoglobina glicosilada? Sí, menos del 6.5%. ¿Sí? Y los que son diabéticos, bueno, pues mira, si su glucosa ha estado elevada, pues va a aumentar a más de 6.5%. ¿Qué tanto más? Pues mira, depende cuáles niveles de glucosa ha tenido. Y se acepta en general que la hemoglobina glicosilada nos da el promedio de la glucosa de los últimos 60 días. ¿Por qué 60 días? Pues porque viven 120 días los eritrocitos. Disculpe, doctor Sergio, ¿cómo se medía con anterioridad los cuerpos cetónicos en la orina si no contaban con tiras reactivas? ¡Órales! ¡Qué preguntón me hacen! Bueno, ahí está Jonathan Walter, ¿sí? Ahí le va, dedicado para Jonathan Walter. Pues miren, ahora sí que tengo 50 años trabajando en el laboratorio clínico y me tocó ver el surgimiento de las tiras reactivas. Cuando yo comencé a trabajar, cada prueba se hacía con reactivos específicos en tubos de ensayo específicos. Entonces, por ejemplo, medir glucosa se usaba el Folling-U, ¿sí? Entonces, medir hemoglobina se usaba la dianicidina, si no mal recuerdo. Albúmina se metía una pipeta con ácido nítrico hasta el fondo y se soltaba suavecito. Y en la interfaz entre el ácido y la orina se precipitaban las proteínas y se hacía un anillo de albúmina. Y así había pruebas específicas para cada una de ellas. Comenzaron las tiras reactivas y bueno, la primera pues fue para glucosa, ¿sí? Y luego otra para hemoglobina y luego al rato pues ya había, yo me acuerdo haber visto Labsticks o Billy Labsticks, ¿sí? Para 4 elementos, para 6 elementos, para 8 elementos y luego brincó a 10. Era tubo por tubo con reactivos específicos. Específicamente para cuerpos cetónicos, pues me la puso muy dura y no me acuerdo. Me acuerdo más de las otras, pero bueno, ahí está, ya le contesté. Era prueba por prueba, era todo un arte hacer el examen general de orina. Ahorita con las tiras reactivas, pues es muy sencillo. Ya está. Entonces, todas las proteínas se pueden glicar. ¿Por qué medimos hemoglobina glicosilada? Porque es la proteína más abundante de la sangre. ¿Cuál es la segunda proteína en orden de abundancia? La albúmina. Pues sí, mira, pero de 15 gramos por cada 100 mililitros de hemoglobina tenemos 4 gramos de albúmina. Esa es la cantidad, o sea, la tercera parte. Sí, nada más que tiene una vida de recambio más corta, 15 días. Pues precisamente se aprovechan esas características que conocemos. La hemoglobina glicosilada nos da información de los últimos 60 días. ¿Por qué 60 días? Pues porque viven los eritrocitos 120 días. Y el promedio, pues cualquier muestra que yo tome, hay eritrocitos recién nacidos y eritrocitos a punto de morir. Promedio, 60 días. La albúmina, pues mira, tiene una vida media que aunque no está viva, bueno, pues es el tiempo que tarda en recambiarse la mitad de la albúmina en este caso. Nos da información de los últimos 15 días. ¿Sí? Entonces la fructosamina, que es equivalente de la albúmina glicosilada, es una prueba que en México no ha pegado. Yo conozco la determinación y los reactivos de la fructosamina desde hace 30 años.
¿sí? Los vendía Lakeside en México, me acuerdo, y todavía conservo los artículos porque me pareció bien interesante en aquella época. Y aún así no se mide en México, ¿sí? No es fácil, no es frecuente que lo hagan, pero evalúa la albúmina glicosilada y nos da el promedio de la glucosa de los últimos 15 días. La hemoglobina glicosilada de los últimos 60 días, los cuerpos cetónicos de las últimas horas y la glucosa urinaria de las últimas horas. Ahí está, como ven, tenemos varias pruebas que ayudan a interpretar. Otra prueba que sirve para el control del diabético, mira, la microalbuminuria o la albúmina en pequeñas cantidades. Hay químicos inocentes que piensan que la microalbúmina es una proteína diferente. No, espérate, es la albúmina en pequeñas cantidades. ¿Por qué en pequeñas cantidades? Pues porque en orina normalmente no tenemos proteínas, ¿sí? Ahora, estamos hablando de la microalbuminuria. Cuando las tiras reactivas del ego miden albúmina, no es micro, es albuminuria, porque ya no es en pequeñas cantidades. ¿Cuál es la cantidad más pequeña que detectan las tiras reactivas? 30 miligramos por decilitro, pero ya es albuminuria. Entonces el terreno de la microalbuminuria pues está por abajo de 30 cuando da negativa, ¿sí? Así es que necesitamos técnicas con más sensibilidad y sí las tenemos, hasta en equipos automatizados. Es más, yo he visto tiras reactivas que miden microalbúmina porque tienen un fundamento diferente que mide albúmina en pequeñas cantidades, ¿sí? Y esa es la microalbuminuria. Ahora, ¿para qué sirve? Para evaluar el grado de daño renal. En pacientes diabéticos, que como ya dijimos son enfermedades crónicas que va progresando por años y si se cuidan, el paciente diabético puede vivir muchos años. Pues sí, pero si sus riñones se comienzan a dañar, comienza a tirar albúmina cada vez más y más y más y más. Entonces esta prueba sirve para evaluar al paciente diabético a largo plazo. Si estás muy acelerado el aumento de la microalbúmina, se están dañando y no se está cuidando. Hay que controlarlo mejor. Para eso sirve la microalbúmina, ¿sí? Miren, hay una prueba que ya prácticamente cayó en desuso, que es la glucosa pre- y postprandial. Yo me acuerdo haber oído discusiones de médicos que decían, no, es que la curva de tolerancia a la glucosa es una prueba muy agresiva. En cambio, es mejor la glucosa pre- y postprandial. Y sí, la verdad es que tenían algo de razón. Miren, les va rápidamente el cálculo. La prueba de tolerancia a la glucosa por vía oral se hace con 75 gramos de glucosa. 75 gramos de glucosa disueltos en 300 mililitros, ¿sí? O sea que es al 25%, que se bebe en 5 minutos. Bueno, pero son 75 gramos. ¿Que van a pasar al intestino delgado? Bueno, tenemos hasta unos 8 y 10 metros de intestino delgado. Entonces tenemos una tripa de 8 metros. ¿Sí? Y con microvellosidades, no hombre, la cantidad en metros cuadrados, se van a sorprender, 30 metros cuadrados de superficie intestinal. Y más piensen, 8 metros lo abrimos en canal y tenemos una larga tira, pues de unos 10 centímetros y de 30 metros. Lo cortan y los ponen metro por metro, no llega ni al metro cuadrado. Pero con las microvellosidades aumenta hasta 30 metros cuadrados, ¿sí? Entonces la superficie de absorción es enorme. Tan pronto le damos los 75 gramos en 5 minutos que el intestino chupa toda la glucosa. 75 gramos en 5 litros de sangre. Esto nos va a quedar 15 por litro, 15 gramos, 15,000 miligramos, 15,000 miligramos en un litro, ¿sí? Que son 1,500 miligramos por decilitro. Sácatelas, lo que les estoy diciendo es que al paciente le estamos sometiendo a una cantidad de glucosa que podríamos elevar sus niveles de glucosa, ¿sí? ¿Cuánto dije? 1,500 miligramos por decilitro. Y dice uno, caramba, ¿es tanto? Sí. ¿Puede elevarse tanto? Mira, la verdad es que no se eleva tanto porque hay algo bien importante que mencionar. La sangre, tan pronto se absorbe en el intestino, llega al hígado. Y el hígado no necesita de insulina para que entre la glucosa a sus hepatocitos. Y los hepatocitos pueden almacenar glucosa en forma de glucógeno. Y entonces, como esponja, atrapa glucosa y sintetiza glucógeno y baja la concentración de la glucosa en la sangre muchísimo. O sea, nunca se eleva a tanto. Pero si el paciente tiene 120
130, 140, que son a los pacientes que se les mandaría a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. Y entonces, si a esos pacientes le damos esa carga, pues sí podemos elevarla a 300 o a 400 miligramos por decilitro. No llega a 1500, como decíamos, pero esa cantidad es peligrosa incluso, ¿sí? Así es que, bueno, pues ese es el inconveniente que tiene esta prueba. Los médicos decían, no, mira, en lugar de darle 75 gramos de glucosa, mejor le damos el equivalente de glucosa en carbohidratos que la gente come. Aquí en México comemos tortas, que es un pan con un tamal en medio, tortas de tamal, que acá en la Ciudad de México se llaman guajolotas. Bueno, con una guajolota y un atole champurrado tiene 75 gramos de glucosa y a las 2 horas pues se le mide la glucosa, y esa era la glucosa pre y postprandial, que es más fisiológico. Si no se come su tamal porque se lo indiquemos, se lo va a comer aunque no se lo indiquemos, porque es lo que la gente come, porque a las 7 de la mañana lo uno que encuentra para comer son guajolotas en la Ciudad de México. No hay ninguna otra cosa que guajolotas. Ya está. Estas son las pruebas para el diagnóstico y estas son las pruebas para el control. Ojo. ¿La hemoglobina glicosilada sirve para el diagnóstico? Sí. Ya les dije en la diapositiva, ahí está. 6.5 es la cifra que proponen. Entonces esa se usa para el diagnóstico, pero también para el control. ¿La glucosa en ayuno se usa para el diagnóstico y para el control? Sí. Pues sí, pero para el diagnóstico tiene otros propósitos, y acá pues de lo que se trata es de evaluar si está bien controlado el paciente. Me voy a adelantar un poquitín porque quiero llegar a unas diapositivas que son importantes, ¿sí? Bueno, dice aquí, riesgo incrementado de los diabéticos. Miren, entre 100 y 125, actualmente eso se llama prediabético. Tienen un riesgo elevado. No son diabéticos, son los prediabéticos, ¿sí? Se acepta el grupo como tal. Entonces, bueno, pues hay que cuidarse. ¿Qué hay que hacer? Pues ejercicio, control de los alimentos, etcétera. Entre 140 y 200 en la prueba de tolerancia después de 2 horas, pues mira, tiene intolerancia a la glucosa. Y arriba de 200 es diabético. La hemoglobina glicosilada, entre 5, 7 y 6.4, pues es prediabético. Esas son las cifras para decir que el riesgo está elevado. Interpretación de la glucosa plasmática en ayunas. Mira, por abajo de 100, o está controlado porque es diabético controlado, o no es diabético, ¿verdad? Alteración de la glucosa en ayunas, entre 100 y 126, prediabético, ya está. Es de alto riesgo, por supuesto, hay que vigilarlo. Y se hace el diagnóstico provisional si supera 126, ¿sí? Interpretación de la prueba de tolerancia a la glucosa. A las 2 horas, menos de 140 de la prueba de tolerancia es normal. Entre 140 y 200 tiene intolerancia a la glucosa. Y se hace el diagnóstico provisional si a las 2 horas supera 200 miligramos. Si se repite el estudio y vuelve a dar igualmente elevado, tiene diabetes, ¿sí? Bueno, estas me las voy a saltar. Son de la norma oficial mexicana. Pero lo que yo quería decirles nada más de esto es que tenemos, miren la definición, así define en la norma oficial mexicana a la diabetes. Es una enfermedad sistémica crónico-degenerativa de carácter heterogéneo con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, y que se caracteriza por hiperglicemia crónica debido a la deficiencia de la producción o acción de la insulina, lo que afecta el metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Todo lo que dice es correcto, pero como que para hacer una definición está larguísima, mientras que la de la ADA decía grupo de enfermedades metabólicas que tienen en común la hiperglicemia, punto. Sí, esta está bastante profusa, difusa y confusa, digo yo. Y lo peor de todo es que dan definiciones, sí, para los prediabéticos. Ahí están, miren, los prediabéticos, los que tienen la glucosa normal en ayuno o que tienen intolerancia a la glucosa, los que están entre 100 y 126. Glucosa normal en ayuno si está entre 100 y 126. Intolerancia a la glucosa si a las 2 horas se queda entre 140. Define a cada uno de ellos, sí. Microalbuminuria también ahí está definido. Bueno, esta está en la norma oficial mexicana. Definen por separado la diabetes gestacional, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y bueno, como que es redundancia, la verdad, ¿sí? El diagnóstico, se hace el diagnóstico de prediabetes cuando está entre 100 y 125. O más de 126 o igual. Y bueno, son los mismos que acabamos de ver, nada más que quería presentárselos ahí.
y lo que quiero pues es llegar a otras diapositivas. Criterios para el diagnóstico, ya estoy llegando. La hemoglobina glicosilada más de 6.5 siempre y cuando sea un método pues que sea certificado con trazabilidad. Que la glucosa en ayuno sea más de 126 o que la prueba de tolerancia a las 2 horas supere los 200 o pacientes que tengan los síntomas clásicos y una sola cifra por arriba de 200. Ahí está. Dice, si no es inequívoca la hiperglicemia, los primeros 3 criterios se deben repetir. ¿Sí? Entonces, la única que dice es diabético es esta última, que tiene los síntomas clásicos y una glucosa arriba de los 200 y siempre y cuando no sea un laboratoriazo, porque a veces se equivocan las muestras, ¿verdad? O hacen malas cosas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces dice aquí que la concordancia no es del 100% entre las pruebas que son para el diagnóstico, como la glucosa plasmática en ayunas, la prueba de tolerancia o la hemoglobina glicosilada. O sea, es posible que con una dijera diabético y que con otra prueba dijera que no es diabético. Es posible que se lleguen a presentar situaciones así. La hemoglobina glicosilada identifica una tercera parte menos de los casos que identifica la glucosa en ayuno. Ahí está escrito. La discordancia puede ser debida en parte a la variabilidad en las determinaciones y a los diferentes niveles de glucosa postprandial y diferente velocidad de glicación. Órale. Como en muchas pruebas para el diagnóstico, se deben repetir las pruebas para excluir errores de laboratorio. No estoy llevando agua a mi molino, nosotros nos dedicamos al control de calidad, no lo digo yo, lo dicen en la ADA y en todos lados. O sea, es bien sabido que puede haber errores de laboratorio y que hay que verificar todo para evitar que eso suceda. Cuando los resultados de 2 pruebas son discordantes, se repite. Y se hace el diagnóstico cuando hay, por ejemplo, 2 hemoglobinas que superen 6.5, las hemoglobinas glicosiladas, o 2 y una glucosa por abajo de 126. Entonces aquí, si 2 veces da más alta la hemoglobina glicosilada, pues ya se hace el diagnóstico. Cuando una prueba que superaba el punto de corte se repite y ahora está por debajo de esa cifra, esto es posible que se deba a la variabilidad preanalítica. Ahí está. Bueno, ya no tenemos tiempo de estas, voy a avanzarme un poquito, eso hablaba de la diabetes en las embarazadas, y entonces miren, unas cuantas diapositivas más y terminaremos. La hemoglobina glicosilada, A1C, también le llaman simplemente A1C, pues sí, pero luego se pierde uno, glicohemoglobina, glicada, glicosilada, glicolada, total, muchas formas de llamarla. ¿Sí? Proteína sérica glicada, ¿quién es de la que estamos hablando? De la albúmina sérica glicada o glicosilada, la fructosamina, decía ahí. Ahora, un repasísimo, rapidísimo de la hemoglobina glicosilada. En el adulto, la hemoglobina, bueno, pues ya saben ustedes, es tetramérica. Tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, ¿sí? Y bueno, la más abundante en el adulto es la A1. 97% es la hemoglobina A1. Se puede separar electroforéticamente de la A2, porque esta tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. 3% de la hemoglobina del adulto es A2. Entonces están cambiadas las cadenas beta por cadena delta, pero también tenemos un poquito, aunque seamos adultos, de hemoglobina fetal, ¿sí? De la hemoglobina A1, que es la más abundante, el 97%, 15 es A1A, 5% es A1B y 80% es A1C. ¿En qué son diferentes? Bueno, electroforéticamente se pueden distinguir y tienen otras características que permiten distinguirlas, ¿sí? Puede ser porque se unen carbohidratos adicionales, ¿sí? Y entonces, bueno, cambian un poquito y cambia su electroforesis también, pero la más frecuente, pues es la A1C, mira, 80%, ¿sí? Se puede medir glicosilada total, que es la suma de todas las glicosiladas, pero generalmente tenemos reactivos específicos que miden a la A1C, ¿sí? La hemoglobina total está relacionada con la hemoglobina glicosilada A1C porque se multiplica por un factor de 1.29. ¿Por qué? Pues porque el punto 29 es de las otras hemoglobinas, ¿sí? Y hasta se pueden interconvertir. No se preocupen, en realidad medimos A1C y tenemos valores de referencia de la A1C. Ya no es necesario estar haciendo estas conversiones. Mejor llegamos a esta, miren, la relación, ahora sí, de la hemoglobina A1C con la glucosa. Se hizo un estudio de regresión lineal estudiando muchas personas en las que al mismo tiempo se midió glucosa y hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces eso se puso ahora sí que en un eje de coordenadas cartesianas, en donde se vio la cantidad de glucosa y la cantidad de hemoglobina glicosilada. Más glucosa,
más hemoglobina glicosilada, se vio que hay una relación lineal perfecta. Y bueno, lo difícil es tener todos los casos. Después, en una hoja de Excel, ustedes le dan regresión lineal y les da la ecuación de la recta. Y igual a m por x más b. Listo. Bueno, pues esta fórmula sale de la ecuación de regresión lineal, ¿sí? Ponemos las x y la glucosa en las 10. Más glucosa, más hemoglobina glicosilada, ¿sí? M por x más b. Una suma y la otra multiplica. Pues mira, m por x, este está multiplicando o dividiendo, que es su equivalente, ¿sí? Más b. Ahí está el intercepto, porque ya está despejado de la fórmula. Ahora, esta glucosa se relaciona con la hemoglobina glicosilada, pues con estos factores que ya dije, uno es la pendiente y el otro es el intercepto. Pero en realidad lo que hacemos es despejar la glucosa plasmática. Y entonces ahora sí, si tú mides la hemoglobina glicosilada A1C, la multiplicas por 35.6, le restas 77.3 y esto te va a dar la glucosa plasmática promedio de los últimos 60 días. Ojo, no tiene por qué coincidir con la hemoglobina glicosilada cuando ustedes hicieron la toma de muestras, porque ya dijimos la glucosa de la glucosa en ayunas solo nos dice cómo está la glucosa en el momento de la toma de muestras. Y en cambio aquí nos dice el promedio de la glucosa plasmática de los últimos 2 meses es tanto. Ahí está. Entonces, bueno, esto salió de un artículo que es del 2002, estudiaron 1,439 pacientes y aquí está la R cuadrada, que es muy buena, 0.82. Pero ya hubo otro estudio, miren, en donde los factores son ligeramente diferentes. Ellos estudiaron 507 pacientes, sí, pero 7 puntos al día, 3 veces por semana, y su R cuadrada fue incluso mejor, tirándole más al 1 que el 0.82. Eso está publicado en el 2008, y bueno, la ecuación es así. Si ustedes escriben esta ecuación y buscan en internet, se van a encontrar 500,000 artículos de la primera y unos 100,000 de la segunda. Ya está esto ampliamente utilizado y aceptado, ¿sí? Entonces, bueno, miren, de la primer fórmula, aquí hay una tabla para no complicarse mucho la existencia, y de la segunda. Entonces, tan sencillo, si el paciente tiene 6% de hemoglobina glicosilada A1C, esto nos dice que en promedio en los últimos 60 días ha tenido 135 miligramos por decilitro. Pero si tiene 10%, ha tenido en promedio en los últimos 60 días 275 miligramos por decilitro. Vean ustedes que hay una pequeña diferencia. Aquí son 35 más que acá, pero finalmente es el equivalente. Son estudios diferentes, poblaciones diferentes, hasta años diferentes, pero bueno, van de la mano y no se contradicen además, ¿sí? Ambos se utilizan y esta es la relación que hay. Bueno, en realidad estas diapos que ya no voy a explicar son porque hemos visto que hay muchos problemas en la medición de la hemoglobina glicosilada en los laboratorios clínicos mexicanos y no tengo tiempo de hablar de ellos. Todo esto aquí, acá. Y entonces me voy a brincar hasta esta diapositiva, 2 diapositivas y vamos a acabar. Cada incremento de 75 micromoles de fructosamina equivale a un incremento de 60 miligramos por decilitro de la glucosa sanguínea. Es una relación que me encontré después de mucho estar buscándola y me la encontré. Bueno, pues ya hay quien estudió y dijo que hay una relación entre la fructosamina y la glucosa. Bueno, les platico, ¿qué diablos es la fructosamina? Mira, originalmente era glucosa, que es una aldohexosa. Pues sí, pero la aldohexosa se une con la albúmina en los grupos amino, forma las bases de Schiff. Pero los otros aminoácidos empujan o jalan electrones y la glucosa, que es una aldohexosa, se transformó en su prima hermana, que es la fructosa. La fructosa es una cetohexosa y la glucosa es una aldohexosa, pero la posición de los otros hidroxilos no cambió. Así es que originalmente la glucosa se transformó en fructosa. Es una reacción espontánea, igual que la reacción entre la glucosa y todas las proteínas glicosiladas. Es una reacción espontánea, depende únicamente de la concentración de glucosa, porque la cantidad de albúmina o de hemoglobina son muy constantes. Pero la de glucosa no, esa puede cambiar mucho. Más glucosa, más proteínas glicadas o glicosiladas. Bueno, entonces esta era era glucosa que se transformó en fructosa unida a los grupos amino y se mide en el laboratorio clínico como fructosamina. Sí, pero era glucosa
y era albúmina glicosilada. Y como la albúmina tiene una vida media más corta que la hemoglobina, pues por eso nos da información de cómo ha estado la glucosa en los últimos 15 días. Muy bien, en esta diapositiva están ambas. Bueno, la fructosamina, que es la albúmina glicosilada, y la hemoglobina glicosilada, aún no sé, relacionado con la cantidad de glucosa en el paciente. Entonces, ambas son importantes y ambas se podrían utilizar. Entonces, si un paciente ha tenido en promedio 240, pues debería de tener 400 de fructosamina y 10 de hemoglobina glicosilada, pero ahora ahí les va. ¿Qué tal que el paciente tiene 400 de fructosamina y 7 de hemoglobina glicosilada? ¿Cómo debería de interpretarse esto? Pues mira, la fructosamina nos dice cómo ha estado la glucosa promedio de los últimos 15 días. Y en los últimos 15 días ha tenido 240. Pero 7 de hemoglobina glicosilada nos dice que el paciente había tenido en los últimos 60 días 150. O sea que el paciente estaba más o menos bien controlado con 150. Pero en los últimos 15 días aumentó a 240. ¿A cómo estamos? A 7 de enero. Jales. No, espérate tantito. Eso es típico. ¿Sí? La gente, miren, no se enferma en diciembre y hasta se cuida en noviembre para que en las fiestas de Navidad, las posadas, el Año Nuevo, bueno, hasta el día 6 que termina con los Reyes, dicen acá en México que es el puente más largo, el puente de días de descanso. Guadalupe Reyes le llaman acá. El día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. El día 12 de diciembre, si van a la basílica, se juntan unos 3 millones de personas. Entonces, bueno, pero ahí comienzan las fiestas. El día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Las posadas comienzan el día 16, terminan el día 24, que es la Navidad, y luego viene el Año Nuevo, y luego hasta el Día de Reyes, que es el 6 de enero. Y la gente come, chupa, y se descontrola todita. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en enero trae 400 de fructosamina, que es equivalente de que en los últimos 15 días ha tenido 240 de glucosa, mientras que su hemoglobina glicosilada dice que antes de eso se cuidó muchísimo, solo tenía 150 miligramos. Ya lo ven que sí sirve tener los dos datos. Ahora se los cambio de canal, exactamente a la inversa. Tiene 287 de fructosamina y tiene 10 de hemoglobina glicosilada. ¿Qué significado tiene esto? Pues mira, 287 dice que en los últimos 15 días el paciente ha tenido 150, pero que en los anteriores 60 días había tenido 240. Mira, ahora sí obedeció las instrucciones del médico. Ahora sí tomó sus medicamentos, ahora sí dejó de comer todo lo que no debía de comer y ahora sí se está cuidando y ahora sí le dieron al clavo con el tratamiento. Es fantástico. O sea, tener estas dos pruebas es realmente conocer lo que ha pasado con cada uno de sus pacientes, pues a lo largo de estos 15 días o 2 meses, 60 días. Entonces puede ser de la mayor importancia. Lamentablemente, en México la fructosamina casi no hay quien la mida. Y la hemoglobina glicosilada, yo les puedo decir, entró al Instituto Mexicano del Seguro Social, que en otros países de Centroamérica le llaman Caja del Seguro Social. Entró hace apenas unos 15 añitos. Antes de eso no había hemoglobina glicosilada. Y yo conozco la hemoglobina glicosilada desde hace 32 años. La primera vez que oí hablar de la hemoglobina glicosilada fue en un seminario de la maestría. Y me acuerdo hasta quién dio el tema y bueno, recuerdo muchos detalles de esa época. Y ahí se comenzó a hablar de la hemoglobina glicosilada. Sí, pues sí, pero al IMSS entró hace 15 años apenas y se conoce desde hace 30, igual que la fructosamina. Bueno, ¿cómo andamos? 7:12. ¿Terminamos? Entonces, miren, ya terminé la plática, me quedan unas 3, 4 diapositivas, pero ya no podemos, ya no tenemos más tiempo de esto. Y termino la conferencia de esta tarde. ¿Algo más que querramos decirles? ¿Es todo? ¿Todo en orden? Se regístrense con cuidado, escriban su nombre como quieren que salga en el diploma. Nosotros no tenemos tiempo ni de revisarlos. La gente dice, pero es que yo lo escribí todo con minúsculas, pues es su problema.
Si escribí mal mi título, pues ese es el problema. Luego le ponen licenciado en bioquímica clínica y se les olvida poner su nombre. No les vamos a mandar diploma. Escriban bien su título abreviado. El título para nosotros es el nombre de su carrera, porque la gente es impresionantemente tierna e inocente. Y entonces nosotros escriba su título y su nombre y le ponen la química clínica en el diagnóstico de la diabetes mellitus. Le ponen el nombre de la conferencia, es el título de la conferencia. No nos referimos a eso. QVP, químico, bacteriólogo y parasitólogo, es mi carrera. QCB, QFB, pongan su carrera abreviada, así cortitita, con letritas, ¿sí? A eso nos referimos con el título. Pongan su nombre bien escrito, mayúsculas y minúsculas. Si lo ponen todo minúsculas, así va a salir. Si lo ponen todo mayúsculas, así va a salir. Y ya. Gracias por su atención. Les esperamos la semana próxima, 5 de la tarde, con la siguiente conferencia.